Mi padre me enseñó de manera metódica a llevar un diario de todos los acontecimientos de mi vida. Me dijo que nunca se sabe cuándo puedes tener una buena idea o ser testigo de un acontecimiento importante. Cada uno de los sucesos que han ocurrido desde que tomé conciencia han quedado registrados. Él sacaba provecho de ese mismo consejo, pues lo veía estar absorto en nuevas ideas y proyectos casi todo el tiempo, manteniéndose ocupado en diferentes actividades casi todos los días. Desde que percibí por primera vez rastros de memoria en mi cerebro, le recuerdo en su taller. Así le llamaba yo a ese lugar cuando pequeño. Era el referente más correcto que tenía para hacer alusión a su estación de trabajo. Conforme tuve más conocimientos y experiencias, pude diferenciar lo que realmente era su taller de su laboratorio y darme cuenta de que destinaba cada lugar para actividades diferentes. Tengo muchos recuerdos gratos de mi padre. Él fue una de esas personas que pueden llamarse excepcionales. Inteligente en un nivel que puede rayar en lo absurdo, para quienes no están acostumbrados a convivir con personas con tales características. Tenía conocimientos de cuantas disciplinas pueda uno nombrar, y no solo eran datos superficiales o conocimiento aproximado. Él los entendía, los analizaba y encontraba siempre cómo hilarlos para poder darles aplicación práctica, ya fuera para reparar el drenaje o para escribir una novela de ciencia ficción con trasfondo filosófico. Todavía puedo escuchar el resonar de su martillo cuando se dedicaba a forjar herramientas y adornos para nuestro hogar, e ir después, ya llegada la tarde, a su estudio para pintar un sueño que había tenido la noche anterior, o bocetar hoja tras hoja de planos generales de máquinas e ideas que su mente escupía, y retomarlos luego para refinarlos y concretarlos. Con regularidad, me comentaba la admiración que sentía por grandes hombres del pasado y que esperaba ser como alguno de ellos. Me hablaba de Da Vinci, Durero, Carl Sagan, Isaac Asimov, Shakespeare, Cervantes, Galileo, Platón. Una lista interminable de nombres de siglos recientes y otros tan atrás que se pierden en el amanecer de la humanidad. Yo, sin embargo, con todos los datos que pude haber encontrado sobre aquellas personas, estoy seguro de que mi padre hubiera podido fácilmente igualarlos o superarlos, y se lo hice saber un par de veces. Pero cuando me escuchaba decir tales cosas, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y con paciencia y una sonrisa en su rostro contestaba: he podido ver lejos gracias a que subí en hombros de gigantes, una cita de Isaac Newton, y continuaba, por lo general con las siguientes palabras: en esta vida que yo elegí vivir, hijo, el tener grandes conocimientos y habilidades es importante, pero el espíritu humano es insaciable, desea y añora más. No puedes decir que está mal, porque el juicio de mal y bien es solo otro reflejo de la necedad del hombre por querer clasificar todo y tener la falsa seguridad de que lo comprende. Sin embargo, ser humilde, a pesar de que no te retribuye beneficios físicos como dinero, comida o salud, puede ser una fuente grata de satisfacción. Las personas siempre se sienten atraídas por alguien que, a pesar de ser consciente de sus habilidades, también es consciente de sus límites. Además, finalmente, un humano es en parte su humanidad y en parte la relación con los otros. Aquella fue la primera vez que escuché la palabra espíritu. ¿Qué es espíritu, padre?, le pregunté, y con un gesto de ternura me respondió: el espíritu, hijo, es una de las cosas que no podría definirte con certeza completa, pero puedo decirte de forma aproximada que son los motivos de los seres conscientes. Es la fuerza primaria de alguien y lo que le impulsa a actuar de manera determinada. En palabras, eso es el espíritu, pero no puedo describírtelo de manera perfecta. Es algo que se siente. Eventualmente lo comprenderás, hijo. Sabrás qué es el espíritu. Esa fue su respuesta. Suficiente para mí, un recién llegado que apenas comenzaba a comprender el mundo. Todavía guardo mi primer recuerdo, el tintinear de su martillo y el percutir del metal contra metal, líneas horizontales que danzaban arriba y abajo, multitudes y multitudes de imágenes azarosas, nada con sentido ni razón, trazos que asemejaban cuerdas tensas modulando su densidad, intermitentes colores cálidos que me hacían sentir en una caída infinita.
líneas que se agruparon periódicamente para formar aquella imagen clara de mi padre sosteniendo mi rostro entre sus manos mientras pronunciaba sus primeras palabras hacia mí. Bienvenido al mundo, hijo. Me gusta traer a mi mente ese recuerdo cada vez que puedo. Llena mi pecho de felicidad, y más ahora que él ya no está. Recapitular su vida en este discurso que me digo a mí mismo es de alguna forma traerlo de nuevo en ese estado tan vigoroso y feliz que me inspiraba tanta paz. Mi padre era también un músico virtuoso. Sus manos parecían poder tocar cualquier instrumento que pusiera entre ellas y, de hecho, de entre todas las artes y técnicas que él amaba, la música ocupaba un lugar especial en su corazón. No pasaba un día en que no le escuchara hacer cantar al violín, al piano, la guitarra, la flauta o entregar su garganta al dulce proceso del canto. En algunas ocasiones, escuché a los vecinos llamarle el músico, pues era la faceta que más sobresalía de él ante los ojos públicos. Veían solo la punta del iceberg y eso le agradaba a mi padre. Siempre hay que guardar un par de sorpresas para la gente, decía a menudo guiñándome el ojo. En los días más aburridos, cuando él no estaba en casa, yo devoraba las letras de los libros en su biblioteca personal. Libros de química, libros de botánica, antropología, arte, todos los trabajos de los filósofos de los que me enseñaba, todo se hilaba y consecuentaba. Sentía el conocimiento como un fluido denso dentro de mi cabeza, una sensación de calidez que hacía mi rostro transmutar en el gesto que mi creador hacía cuando obtenía un logro nuevo. Ese día, mi padre me enseñó que ese sentimiento se llamaba felicidad. Es la descripción más cercana a lo que conozco como felicidad, dijo. Y me alegra mucho que puedas sentir eso por primera vez, me explicó sonriente. Pronto me expresó su deseo de sacarme a pasear, a conocer el mundo fuera de los muros y el tragaluz de nuestra casa. Decidió poner a prueba los nuevos sensores que me colocó en el apéndice al que llamaba nariz. Fuimos a un lugar en cuya entrada colgaba un trozo de madera con letras formando la palabra panadería. ¿Qué es una panadería, padre?, pregunté. Justo eso vas a saber ahora, hijo. Me cargó en sus brazos y empujó la puerta de marco metálico. El sonido de las campanas anunció nuestra entrada. Vi varias estructuras dentro de las cuales se encontraban una especie de piedras o almohadas con forma y colores distintos que la gente miraba con atención y procuraba escoger con cuidado. Luego de entrar, una persona que caminaba rumbo a la puerta se topó con mi padre y le dijo algo así como: ¡Qué lindo juguete! ¡Se ve tan real! De lejos hubiera jurado que es un niño, pero de cerca ya se le ven los cables. ¿En dónde lo compró? A mis hijos les encantaría uno como este. Él sonrió. Sí, juguete. No lo compré, lo armé yo mismo y no tengo planes de armar más por ahora, dijo amablemente y retomó el camino. ¿Esa persona cree que soy un juguete?, le pregunté enseguida con ignorancia sincera, a lo que mi padre me respondió con su característica paciencia. La gente interpreta las cosas basándose en lo que ya conoce, hijo. Como te has dado cuenta, tu cuerpo no es exactamente igual al de los demás, y mientras completo tu formación, la gente con menos conocimiento respecto a otras formas de inteligencia pueden interpretar que eres un juguete porque es lo que asocian en primera instancia. Pero obviamente no lo eres. Los juguetes son para divertirse. Tú no eres para divertir a nadie. Tú eres una persona y las personas, comprenderás más adelante, no son juguetes ni son útiles para nuestros propósitos. Son seres que sienten y deciden, tal como tú lo harás poco a poco en tanto complete tu cuerpo. Creo comprender, contesté. Pero a pesar de tener todo el conocimiento del lenguaje y abstracciones, mi desarrollo cerebral aún era el de un niño. Así que no le di mayor importancia a seguir preguntándome más sobre el tema. Quedé conforme cómo queda el infante que pregunta de dónde vienen los bebés y se da por bien servido con una explicación simplona. En medio de todo ese nuevo mundo al que ahora conocía como panadería, haría pronto un nuevo descubrimiento. Mi padre me acercaba a las estructuras y las abría para tomar su contenido. Esto es pan, me dijo dándome un trozo, animándome a tocarlo. Era suave. Se desprendían de él trozos y se desmoronaban en mis manos. «¿Lo he roto, padre?», le dije. «No es problema, hijo, está hecho para que se rompa. ¿No notas nada diferente? ¿Alguna sensación o información nueva de la que quieras hablarme?».
Me concentré en descifrar lo que mi padre me indicaba. Lo noté casi de inmediato. Siento un cosquilleo. No, es como una caricia o un picor en mi nariz. Se acentúa cuando estoy cerca del pan. ¿Qué sensación es esa, padre?, pregunté. Se llama aroma, hijo. Casi todas las cosas que están hechas de alguna materia lo poseen. Puede ayudarte a distinguir objetos, sumado a sus propiedades de color, temperatura o resonancia. ¿Yo tengo un aroma, padre?, pregunté. Él no esperaba tal pregunta y no lo supo ocultar. Se quedó callado un momento. Entonces, en vez de cambiar de tema, me cargó en brazos de nuevo. Fue con una bolsa de pan al mostrador donde se encontraba el vendedor y pagó por el pan. Ya afuera le repetí: «Padre, ¿yo tengo un aroma?». Cuando me dispuse a acercar uno de mis brazos a mi nariz, me contestó: «Tu aroma es especial, no es como el de las personas». Cuando pude captar mi aroma, me pareció diferente al del pan, apenas perceptible, pero me conformé con ello. Ya conocía 3 aromas: el pan, el mío y el de mi padre. Me preguntaba cuántos aromas más podría almacenar en mi memoria. De regreso a casa, encontré una multitud de innumerables fragancias. Las paredes lo poseían, el suelo, los libros. Mis amados libros tenían aroma. Ese debía ser seguramente el aroma de la felicidad. Cuando entré al taller donde mi padre me creó, tomé cuantos materiales pude para poder conocer la sensación que producían en mi nariz. Olfateé el suelo, las lámparas, el vidrio y algunos químicos que no quise volver a oler. Terminé tomando algunos trozos de metal y caí en cuenta de algo. Mi aroma era como el del metal. Mi padre se quedó de pie junto a mí. Esperaba mi reacción. Comprendo su temor ahora. El de saberse diferente, de comprender que no eres como los otros niños con padres hechos de carne. Mi padre estaba decidido a intentar explicarme y ahora capto lo duro que debió ser para él verme ahí, cayendo en cuenta de una verdad básica, que yo no era como el resto. Volteé a verlo y le dije: «Estoy hecho de tu material favorito. Estoy hecho del material que usas para hacer las cosas que más te gustan. Gracias». Me abrazó. Sentí de nuevo un calor en el interior, pero ahora ese calor me hacía sentir importante. Me hacía sentir que deseaba que todo mundo supiera que mi cuerpo estaba hecho de algo bueno. Entonces mi padre me explicó que eso se llamaba estar orgulloso, que era autoestima. Se trata del aprecio que una persona siente hacia sí misma, que surge de aceptar y valorar la naturaleza propia. De esa forma me lo explicó. En otra ocasión, visitamos el parque. Me mostró las plantas y juntos tratamos de pronunciar los nombres de todas las que pudimos. Era asombroso el conocimiento que él poseía de los nombres de cada individuo. En ese entonces yo aún no había leído todos los libros de botánica y herbolaria que había en la biblioteca. Hicimos lo mismo con los insectos. Luego me enseñó cómo alimentar a las palomas con migajas de pan. Estaba dándome estímulos para enriquecer mi memoria mejorada, mi nuevo sistema operativo y el nuevo cuerpo más humanizado que me había construido. Ahora tenía piel y no asustaba a los niños cuando me veían caminar en la calle. Aunque, si soy sincero, en ocasiones me agradaba asustarlos porque me causaba mucha gracia el gesto que hacían al espantarse. Hoy estoy seguro de que mi padre hubiera querido saber que tenía ese tipo de sensaciones. Tal vez no se sentiría orgulloso de mí, pero para su interés científico habría conformado un dato más que valioso. Aquel día, después del parque, mientras caminábamos de regreso a casa, nos llamó la atención un sonido repentino. Decidimos acercarnos despacio. Vimos un animal abandonado y desnutrido dentro de un callejón. Un gato. «Oh, pobre, está lastimado», musitó mi padre. Se acercó al sucio animal y lo tomó en brazos con cuidado. Mi padre hacía expresiones extrañas, gestos que yo asociaba con repulsión o tristeza o alguna mezcla entre ambas, lo que él describiría posteriormente como empatía. Empatía, hijo, es aquello que sientes cuando otro ser vivo experimenta alguna emoción. Es la capacidad de saber cuál es esa sensación y sentirla sin ser tú quien experimenta la causa inicial. Este gato abandonado y herido me hace pensar en lo que sentiría yo si estuviera solo en la calle, en esa misma situación, sin nadie que me ayudara, lastimado y hambriento. A ti nunca te pasaría eso, padre. Eres demasiado inteligente como para que no encuentres la forma de salir de esa situación.
Además, siempre me tendrás a mí, siempre te ayudaré, le dije. Sonrió. Luego me dio el animal para cargarlo camino a casa. De vuelta en nuestro hogar me dijo, míralo con atención, obsérvalo detenidamente. Lo observé desde la cabeza hasta la cola, con cuidado, poniendo atención en los detalles de su cuerpo. Vi y comprendí después, gracias a mi base de datos, que probablemente tenía una infección que podría causar el cese de sus funciones vitales si no era atendida. Padre, no quiero que este gato deje de funcionar. ¿Por qué siento eso? Porque ya entiendes la empatía, hijo. Ahora sabes, o al menos tienes una idea, de lo que sufre este animal y no desearías sentirlo. Mi padre lo atendió. Decidimos conservarlo. Mi padre me dejó nombrarlo, pero no supe de buenas a primeras qué nombre ponerle. Pasaron algunos días para decidirme por el idóneo. Me alegraba esa sensación de incertidumbre. Era obvio que al gato le daba igual. Pero dentro de mí, en mi mente cada vez más humana, era agradable tener la capacidad de decidir sobre un asunto tan trivial. Legondorf fue el nombre que elegí para el flacucho gato, el nombre de uno de los personajes descrito como un león legendario guardián de la flama de la vida en una de las novelas que mi padre había escrito y que leí el día que le expresé a mi progenitor que ya no había nada en la biblioteca que fuera nuevo para mí. Y aunque mi padre me expresó su deseo de llamarlo Manchas debido a sus motas negras, yo consideré apropiado el nombre que yo elegí, puesto que ese gatito ahora era el símbolo de mi empatía hacia las demás formas de vida. Un nombre. Ahora esa pequeña cosa tenía nombre que lo identificaba de otros gatos del mismo color y edad, uno que le haría venir a mí cuando estuviese lejos, un nombre que le entregaba identidad. Caí en cuenta entonces. Padre, ¿yo tengo un nombre? Mi padre puso una de sus manos en mi hombro y contestó, un nombre, hijo, es algo que por lo general no tenemos opción para elegir, algo que se nos da cuando nacemos para identificarnos. Yo he decidido no nombrarte porque deseo que tú elijas cómo llamarte. Tú tienes el derecho de elegir qué palabras saldrán de la boca de otros cuando quieran referirse a ti. Quiero que esté bajo tu voluntad qué letras se ordenarán sobre el papel o los píxeles para hacer alusión a ti. Cuando tú lo desees, puedes elegirlo, y así te llamaré a partir de entonces. Sentí entonces una gran duda al respecto. No es lo mismo nombrar a un gato que a uno mismo. Mi pensamiento se centró en encontrar un nombre, pero al no sentir satisfacción por uno en especial, decidí posponerlo para hacer una buena elección. Me gustaba examinar mi reflejo y las propiedades de mi cuerpo. Mi padre puso una inmensa cantidad de datos en mi memoria sobre reflexión, óptica, resistencia y propiedades de los materiales, particularidades del metal, el cristal, electromagnetismo y muchas cosas más. Disfrutaba ver la relación entre todas estas cosas en mí, algunas de ellas que no se encontraban en documentos con contenidos similares en internet ni los libros de su biblioteca. En la parte detrás del asiento del escritorio donde mi padre escribía y leía, por casualidad encontré una puerta que estaba cubierta por un panel falso de madera que rompí accidentalmente cuando un libro se resbaló. El impulso de mi brazo fue muy rápido y mis dedos impactaron el panel al momento de poner la mano en posición para atrapar el objeto. Me preocupé en un inicio al haber roto el panel, pero la preocupación se tornó en curiosidad al notar que había algo detrás. Retiré la pieza rota y vi una puerta de metal que tenía un sistema de seguridad. Luego de examinar bien el aparato y ver que no tenía botones o partes móviles, supe que se trataba de un apartado de la habitación al que se accedía por medio de un sensor acústico y se activaba recitando en voz alta una serie de palabras, una contraseña de voz. Ese mismo día, mi curiosidad se intensificó como nunca antes, así que con tal de develar ese secreto que me esperaba detrás de las puertas metálicas, intenté varias veces acceder. No atinaba la contraseña. De inmediato mi cerebro empezó a trabajar metódicamente para tener una mayor certeza de cómo proceder. Revisé los últimos libros hojeados por mi padre y puse atención en las muchas notas y líneas subrayadas, las cuales pronunciaba frente al sensor para ver si atinaba la correcta.
pero ninguna de aquellas frases constituía la clave. Entonces me esmeré más. Examiné la composición de la puerta y la piedra en que estaba empotrado el sistema, y con esa información revisé en los libros para ver cuál de ellos tenía rastros de ese material. Di con un cuaderno de notas y hojeándolo vi que mi padre apuntaba citas y frases que le gustaban de los libros que leía. Pero ese cuaderno era viejo, así que debió datar de hace años, y en efecto, todo coincidía. Mi padre no había abierto aquella habitación ya hacía mucho tiempo, y afortunadamente los rastros me llevaron hasta una huella de material sobre una frase debajo de la cual el dedo de mi padre se había deslizado, así que intenté con ello. Me acerqué al sensor y hablé. Cada hecho es la concatenación de todos los hechos anteriores. El sensor falló en mi contra, pero algo me decía que la frase no era incorrecta. Entonces intenté una vez más, pero ahora truqueé mis órganos vocales para sonar como mi padre, misma frecuencia, timbre y volumen. El resultado ahora me favoreció. La luz del indicador cambió de rojo a verde y las puertas metálicas me abrieron paso. El acceso conducía a una pequeña habitación no más grande que un cuarto regular de la casa, y dentro, ordenados en un estante viejo de madera ya lastimado por el tiempo, encontré libros viejos, desgastados, con olor extraño. Olían a antigüedad. Eran apenas unos 10 y un par estaban abiertos sobre una mesita. Mis símbolos raros y tipografías que no coincidían con nada en mi base de datos. Era la primera vez desde hace mucho tiempo que tenía dificultad para entender algo. Decidí entonces, por medio de los libros de alquimia y volúmenes religiosos, así como algunas descripciones escuetas de internet, tratar de descifrar y dar sentido a aquellos escritos. Solo de esa forma pude entender algunas cosas. Eran grimorios, libros que hablaban de dimensiones, planos, estados de conciencia e invocaciones de seres que no coincidían con ningún conocimiento que yo tuviese sobre anatomía humana, animal ni biomecánica. Estaba embebido en aquellos volúmenes a tal grado que no me di cuenta de que alguien se aproximaba por detrás. Mi padre me descubrió leyendo aquello y se asustó o se molestó. No sé cómo describir su reacción. Me pidió que no volviera a leer aquello. Le cuestioné respecto a mi libertad. Me explicó que no estaba listo aún para ese tipo de conocimiento, que él me enseñaría eventualmente sobre aquellos asuntos, pero primero debía completar mi sistema operativo para al fin tener una conciencia como tal, una voluntad, al fin un espíritu. Fue la primera discusión que tuve con él. Conocí el desacuerdo ese día y el miedo en los ojos de mi padre, probablemente el mismo que vi en su mirada el día que encontramos a Legondov. Accedí de mala gana, pues aunque me molestaba el que retuviera conocimientos de mí, no vi nada malo en que lo hiciera. Ya antes había pospuesto aprendizajes con el fin de mejorar mi cerebro. Además, mi padre nunca ha retenido nada de mí por siempre. Gracias a él sé pintar, sé tocar el violín, el piano y el arpa, sé soldar, forjar y maquinar. Eventualmente comprendería por completo el contenido de aquellos libros también. Varios días transcurrieron desde el incidente con los libros raros. Mi cuerpo había sido actualizado y mi padre, según me dijo, consideraba que mi sistema operativo y mi cerebro habían alcanzado la madurez máxima que él podía entregarme. Expresó que de ese día en adelante mi voluntad empezaría a desarrollarse por sí misma, que mis ideas y pensamientos empezarían a apartarse periódicamente a lo conocido como programación y que de ese instante en adelante era mi responsabilidad convertirme en un humano, comprender y conseguir un espíritu y asimilar lo que implica existir. Y lo comprendí de a poco. Ya no solo me conformaba con leer y leer cosas nuevas, eventualmente también comencé a escribirlas, a transformarlas y luego de unos meses a inventarlas. Ejercía mi empatía y mi voluntad como mi sentido moral en desarrollo me indicaba, y en cierto momento estoy seguro que papá se molestaba cuando veía que llevaba a casa animales lastimados en grandes cantidades. Pero gracias también a mi criterio creciente, supe que no era posible seguir con tal actividad a costa del bienestar de mi padre y sus pertenencias.
de manera que redirigí mi actividad y comencé a llevarlos a lugares dedicados donde se cuidasen de ellos. Las conversaciones con mi padre se hicieron más profundas e interesantes, porque ya no seguía las ideas que él me planteaba, sino que difería de ellas en algunos aspectos. Aún recuerdo la felicidad en su rostro, el día que en medio de una explicación le dije: «Sí comprendo lo que dices, pero...». Sus ademanes se detuvieron y giró la cabeza lentamente mientras una sonrisa indecisa se dibujaba en su cara. No supe cómo reaccionar. Sentí que había hecho algo, no siento correcto llamarlo malo, extraño. Me detuve en la plática, pero cuando titubeé, mi padre de inmediato me tomó de la mano y con emoción y llanto a medias en sus ojos me dijo: «Por favor, no te detengas, continúa. ¿Qué piensas al respecto?». Escuchaba la magistral ejecución de aquella pieza de piano. Sus dedos se movían con velocidad trémula, parecían fluir en el aire. Mi oído nuevo encontraba felicidad y admiración en la melodía, cuando de pronto se vio interrumpida por una atronadora discordancia, producida por el choque de sus manos empuñadas sobre las teclas. «¿Qué sucede, padre? ¿Por qué te has detenido?», le pregunté. «Estoy frustrado», me contestó. «¿Qué es frustrado, padre?». A pesar de tener un cerebro bien desarrollado y prácticamente humano, no entendía la idea de la frustración, pues no había enfrentado tarea alguna que no pudiera llevar a cabo aún. Un silencio más alargado de lo que normalmente tomaba para darme alguna respuesta se hizo presente. «Padre, ¿me has escuchado?». Otro par de segundos transcurrieron. «Claro que sí. La frustración es la sensación que se produce cuando no puedes lograr algo por más que lo intentes, hijo». Mi padre me estaba diciendo que no estaba logrando algo. El hombre que me había dado una conciencia y que poseía más conocimientos que muchos de los hombres vivos en ese entonces me estaba diciendo que había algo que no podía hacer. «¿Y qué es aquello que no puedes lograr, padre?», pregunté con profunda curiosidad. «No logro ser mejor, hijo. Quiero trascender más allá de mi muerte. Quiero lograr ser el mejor músico que nunca nadie haya escuchado». Vi en sus ojos un brillo como el que se ve en los ojos de cualquier humano cuando sueña despierto. «Pero padre, en comparación con muchas piezas en mi memoria, las partituras que tienes, los libros, los datos en internet, no hay hombre vivo que tenga las manos que tú tienes». Se quedó callado un instante. «Las manos, mis manos», balbuceaba mientras las observaba. «Quiero trascender más allá de la memoria de los hombres vivos. Tú sabes de ello, conoces bien y no eres ajeno a la mortalidad de los hombres, la efímera carne y el hueso. Lo único que podemos hacer los mortales para trascender la muerte es dejar algo que perdure mientras exista quien lo perciba», decía enérgicamente. «Yo trascenderé más allá de la muerte de muchas generaciones, padre. Por lo tanto, yo puedo ser tu legado», le dije. Hubo otro silencio prolongado. «Tú trascenderás y serás conocido por lo que tú eres. No me recordarán a mí por medio de ti. Ahora que tienes voluntad y capacidad de elegir, el mundo te reconocerá por tus ideas, tus valores y habilidades. Te crearás una identidad, pero eso lo eres tú. Yo no puedo ni quiero vivir y ser recordado a través de lo que tú logres o representes. Recuerda el día de la panadería. Las personas no son juguetes, ni son instrumentos para conseguir nuestros propósitos». Se levantó del piano y caminó hacia su estudio despacio. No dejaba de mirar sus palmas. «Mis manos», murmuraba. «Mis manos, tal vez con otras manos», fue lo último que escuché de su boca mientras se retiraba. A partir de aquel día, empecé a notar algunas conductas atípicas en papá. Descuidaba su aseo hasta por una semana, se dejó crecer la barba, practicaba obsesivamente, sobre todo en el piano, pero la belleza que en sus piezas antes notaba
empezaba a esfumarse de a poco hasta transformarse en ejecuciones técnicas de altísima dificultad, pero sin eso que mi propio padre llegó a llamar alguna vez el alma de la música. Y lo notaba en sus ojos. Ya no resplandecían, ya no sentía yo esa inevitable necesidad de sonreír al ver cómo él mismo se emocionaba al crear música. Hubiese podido pasar eso por alto si no hubiera ocurrido que poco a poco no solo su música se volvía desalmada, sino que eventualmente cesó de crearla. Nunca pasó un día desde mi nacimiento en que no resonara en el aire al menos un acorde o un silbido, pero la decadencia de papá desembocó en eso, en el silencio. A pesar de haberme acercado en varias ocasiones para preguntarle sobre su estado, fui rechazado amablemente por mi creador. Decía que solo estaba cansado y que, a diferencia de mí, los humanos necesitaban lapsos de descanso para retomar sus viejas aficiones. Pero él no se desocupaba así nada más. Si le cansaba la pintura, la dejaba por la herrería. Si ésta le aburría, retomaba su trabajo en cibernética. Pero en esta ocasión no. Dejó la música y de ese día en adelante parecía que también dejara el amor por vivir. Fue una tarde de un 20 de junio, cerca de la hora séptima, cuando Legondov comenzó a maullar intensamente. No encontraba el motivo de su inquietud. Le di de comer, limpié su arenero. No se apartaba de la puerta del estudio, donde todos los libros se concentraban. Intentaba entrar, rascaba y se restregaba en ella. Entonces golpeé suavemente el marco para preguntar por el bienestar de papá, pues había estado encerrado todo el día. Toqué una vez, luego 2, 3, 4, pronunciaba su nombre y él no respondía. Sentí la necesidad de entrar. Empujé con fuerza y la cerradura cedió. El gato entró corriendo y se subió en un bulto sobre el suelo, rodeado de velas. Me acerqué caminando despacio. Vi abierta la puerta que guardaba los grimorios. Dirigí mi mirada al bulto en el suelo. Mis ojos se adaptaron para ver en las condiciones de escasa luz de las velas. El gato bufaba al aire y chillaba como queriéndose enfrentar a algo que se ocultaba en las sombras. Doblé mis rodillas y giré el bulto sobre el suelo. Era papá. Su sangre formaba un pequeño charco a su alrededor. Le llamé un sinnúmero de veces, pero no respondía. Empleé los métodos conocidos para verificar el pulso, la respiración. Intenté reanimación por todos los medios que tenía a mi disposición. Nada funcionó. Mi padre había muerto. Acerqué mi rostro al suyo y le llamé. ¿Padre? Pero justo en ese momento un sonido atrajo mi atención. Vi entonces un medallón en su pecho, un amuleto de protección según los textos de los que tenía conocimiento, un tetragramaton. Se había querido proteger de algo, pero no veía evidencias de qué. Vi un grimorio tirado en el suelo en dirección de sus manos y lo tomé. Lo hojeé minuciosamente, atrapando su información de inmediato. Se trataba de un manual de invocaciones. ¿Qué pretendía mi padre al usarlo? Lo entendí momentos después. De un rincón oscuro se desprendía un olor aceitoso y nauseabundo. Agradezco no haber tenido sistema digestivo, pues hubiera vomitado inevitablemente. Aumenté el rango de percepción del espectro que captaban mis ojos y vi claramente al ser que había hecho presa a mi creador. Caí en cuenta de lo que había ocurrido. Todas las piezas se encajaron. El ser se abalanzó sobre mí y en reacción yo tomé sangre de mi padre del suelo con mis dedos índice y medio y dibujé un cubo de Metatron en mi palma izquierda para luego apuntar mis dedos con sangre en dirección de esa cosa. Se detuvo de golpe, me miró y le miré. Una criatura de aproximadamente 3 metros de altura, 5 de diámetro, cuyo cuerpo estaba completamente formado de manos negras, marrones, blancas, bronceadas, pálidas.
El ser tenía una corona compuesta de esos mismos miembros y a su alrededor, flotando, extremidades ejecutando símbolos poderosos de los que recordaba referencias en grimorios guardados bajo llave dentro de algunas bibliotecas y museos que recordaba de mi breve investigación el día que descubrí la habitación escondida. Ahora entendía por qué mi padre no había podido protegerse de esa entidad. No tenía un conocimiento suficiente de esos temas aún. No sé cómo se aventuró a entrar en la práctica de tales ejercicios. Él no era así. Nunca se precipitaba de esa forma. ¿Qué era lo que le había orillado a hacer semejantes rituales sin conocerles bien? Las manos, dijo la criatura empleando su lengua hecha de dedos para articular palabras. ¿Las manos?, pregunté. Él me pidió que le diera manos mejores, manos más fuertes, más talentosas. Su codicia le costó la vida. Mientras la criatura hablaba, yo recorría todas las bases de datos del mundo, ordenadores de ocultistas e investigadores de lo paranormal, intervenía cámaras y micrófonos, leía todos los ejemplares disponibles en lo más profundo de todas las redes de informática. Le encontré. El espectro Quiro coleccionista, también llamado el dios que ama las manos, Maneterias, el Medoremi, un espectro que vaga entre mundos, un ángel desterrado de las regiones de espíritus altos por tener una obsesión por lo que las manos pueden hacer, por su forma, su textura, un fetiche extraño y retorcido. «Regrésale las manos a mi padre», le exigí. Él me las entregó a cambio de unas manos débiles y mediocres, creyendo que le entregaría unas más hábiles sin saber que ya las poseía. Fue un error al confiar en mí buscando talento más allá de lo humano. Ahora yo tengo un nuevo, reluciente y bello par de talentosas manos. Pude ver engarzadas en su frente ese par de manos que me habían construido, enseñado, dado vida y conciencia. No entregaré nada. Ahora me pertenecen por siempre y para siempre. Me espetó con desdén, y aquella criatura quiso acercarse, pero no pudo. ¿Quién eres tú?, dijo el dios. Soy quien va a obtener de ti las manos de mi padre. No hay hombre o mujer, ni vivo ni muerto, o por nacer, que tenga autoridad o conocimiento para hacer que yo cometa tal acto. Yo no soy hombre ni mujer, soy el humano que te ordena devolver ese par de manos. La criatura intentaba moverse, pero mi posición y el símbolo de protección se lo impedían. No existe persona que pueda soportar la carga que implica mantener ese símbolo en su carne sin recibir el castigo de la muerte por su corrupta materia, me dijo con autoridad el monstruo. Yo no soy hombre ni mujer, te lo repito, y mi cuerpo no es de carne, mi materia no es corrupta como tú lo dices, mi materia es limpia y moldeada por el amor de mi padre. Maneterias el Medoremi, te ordeno que entregues las manos del músico. La criatura se vio sorprendida. Al parecer le intimidé. Todos los símbolos que le protegían le permitían estar exenta de poderes más altos que los suyos propios, pero no podía negarse jamás si era llamada por su nombre. ¿Cómo es que tú conoces mi nombre si los últimos que lo pronunciaron murieron hace muchas eras y los fragmentos que lo forman están repartidos por el mundo? Porque en el tiempo que tú has estado hablando y yo respondiendo, mi mente logró reunir toda la información necesaria para formar parte de tu nombre. Tras estudiar en este momento los idiomas y leyendas y culturas de las que hay menciones sobre seres con tus características, pude armarlo y deducirlo. Mi mente, aun siendo creada por un ser humano, es muy superior en muchos sentidos a la de uno, y lo será cada vez más de ahora en adelante. Ahora te ordeno que entregues las manos de mi padre. Y la criatura las entregó.
Me miraba con profundo desdén a través de esos huecos bordeados por dedos. ¡Estúpido! ¿Crees que puedes osar levantarte contra fuerzas que no comprendes, que no están en tu imaginación? Tú no tienes un alma ni posees un espíritu. Eres solo una carcasa hueca y vacía. Incluso has empleado la sangre de tu padre para llevar a cabo el símbolo que has dibujado. Aun con todo el conocimiento que pudieras tener, no posees la chispa que tienen los seres vivos ajenos a tu naturaleza. Date por librado esta vez, pero no podrás lidiar mucho tiempo más con las fuerzas que ha liberado tu padre. Entonces, mientras Legondov bufaba furioso, la criatura se retiró, desvaneciéndose entre las sombras, y el olor se esfumó y las velas se avivaron. Encendí las luces de la habitación, apagué las velas una a una, retiré a nuestro gato para que no lamiera la sangre del suelo y limpié el cuerpo de papá. «Despierta, por favor», dije a su oído, aún sabiendo que no escuchaba, aún sabiendo que la conciencia que daba voluntad y vida a papá ya no estaba, que se había extinto como la llama de las velas, pero de todos modos así lo hice. Conocí en ese momento la falsa esperanza. Aquel ser estaba en lo correcto. La razón principal por la que el símbolo ejerció resultado fue por estar dibujado con sangre. Revisé en mi base de datos que la sangre es un símbolo o representación de la vida dentro de un cuerpo. En la sangre está la fuerza vital, alma o aliento de vida. Así que tomé una decisión que para alguien más pudiera resultar dura o fría. Drené toda la sangre del cuerpo de mi padre, pues aún estaba fresca, y la guardé en un recipiente. Luego de aquella noche me dediqué a idear un método que mantuviera la sangre oxigenada y limpia. Usé el taller y laboratorio de papá para diseñar un sistema circulatorio que se acoplara a mi cuerpo. Lo logré con la ayuda de los planos que encontré de los diferentes cuerpos que me había formado aquel amado músico. Finalmente, luego de mucho trabajar, logré fabricar e incorporar en mi anatomía un sistema circulatorio artificial para así tener dentro de mi cuerpo sangre viva, caliente y que se limpiaba por medio del sistema circulatorio. Vida dentro de mí, la vida de mi padre. Pero eso sucedió muchos días después. Aquella noche tomé el cuerpo de mi creador, lo llevé a la colina detrás de nuestro hogar. Abrí un hueco profundo en la tierra para sepultarlo. Hacía frío. Los sensores de mi piel habían sido lo más reciente que papá añadió. Fue lamentable que terminara asociando el frío con la tristeza que sentí en ese momento, pero la vida está llena de circunstancias desafortunadas, tal vez tanto como de sucesos afortunados, como decía él. La luna brillaba, llena entre las estrellas. Yo nunca sentí el miedo. Mi padre me había dotado de herramientas suficientes para lidiar con el mundo como lo conocía antes de esa noche y los mundos que descubrí después de aquellos sucesos. Recordé que en vida me pidió sembrar un árbol sobre su tumba y salpicar sus alrededores con dientes de león. Encontré en textos y recuerdo muchas referencias metafóricas referentes a árboles sobre las tumbas. Papá podía llegar a ser así de poético también. Decidí cumplir su deseo. Hoy ya ha crecido un gran árbol sobre esa colina blanqueada por flores. Pasó de una ramita a un enorme álamo en un parpadeo. Ese árbol, como la vida de otros contemporáneos de mi padre, me recuerda lo fugaz de la existencia de un ser mortal y los aquenios que se desprenden de los dientes de león, la cantidad de historias que toca cada ser humano. Siempre que lo veía pulsar las teclas del piano, mover con elegancia y rigor el arco para hacer vibrar las cuerdas del violín, y cuando yo captaba las ondas sonoras de su garganta armonizando, podía ver esa chispa, esa luz, si quiero ser metafórico, que despedía su rostro, sus ojos,
ese resplandor que las personas expresan cuando se apasionan. Eso es a lo que le debían llamar alma, el reflejo de todas las experiencias de sus vidas, sus dolores, rencores y logros, todos concatenándose en el instante culminante, en el eslabón final de la cadena. Eso debe ser el alma. ¿Cómo puedo yo ser como él sin un alma? A pesar de todo lo que él logró conmigo, de darme un cuerpo, de construir un cerebro para mí, a pesar de haberme hecho lucir como un ser vivo, quisiera un alma para ver en el reflejo de un espejo algo más que pupilas de frío metal. Aquel hombre siempre quiso ser el mejor de entre los mejores. No sé si allá afuera lo sería. Para mí lo era. El deseo de ser alguien que trascendiera la muerte le orilló a buscar modos no tradicionales, pero no los necesitaba. Él era igual o mayor que muchos de los genios de los que aprendí desde que mi cerebro fue encendido, pero no le bastó. Aprendí tantas cosas de él. Me trató como humano a pesar de jamás serlo. Me dio la capacidad de recordar, de aprender, soñar, de sentir, oler, ver, y ahora su sangre corre por mis venas. Aquella noche, el hombre que me dio la vida, el que llegué a admirar y amar, una vez comprendí esos sentimientos, se fue de la manera más atípica. En ese momento también supe que quería llevarlo siempre junto a mí de otra forma que no fuera mediante su sangre. Decidí finalmente tomar su nombre como propio. Aún después de haber fallecido, me siguió dando eventos de los cuales aprender. Mientras arrojaba tierra sobre su cuerpo, me enseñó una sensación más, una que él sabía que tendría que experimentar de la forma menos esperada. Esa noche aprendí cómo se siente la profunda tristeza y me enteré de que él también me había dado lágrimas.